expresamos que nos escuche y de alguna manera estamos pidiendo que renuncie a su cargo. Estamos pidiendo justamente un adelanto de elecciones, que se cierre el Congreso y de alguna manera que surja exclusivamente la Asamblea Constituyente. Está en nuestros estudios el señor Simeón Condori y vamos a cambiar radicalmente de tema. Él es miembro del Comité de Lucha del Distrito de Asillo en Puno, que entiendo usted está regresando para Puno. Bienvenido, Simeón, gracias por estar con nosotros. Buenos días, señor periodista. Como siempre, un saludo respetuoso a nombre del Distrito de Asillo. Desde ya, como originarios de los pueblos originarios del sur del Perú, expresamos nuestra solidaridad con los hermanos que vienen sufriendo, por ejemplo, efectos de la lluvia en el sector norte, y el mismo capital, los exclusivamente conos de la capital de Lima. Expresamos nuestra solidaridad. Estamos aquí precisamente porque el Distrito de Asillo ya desde el 11 de diciembre de 2022 tiene, por ejemplo, una huelga indefinida determinado, poniendo en acción con sus 3 piquetes, Cairahuiri, Ñaupapampa y Progreso. Exclusivamente se ubican en la carretera interoceánica, que de alguna manera transitan los carros desde Brasil, que exclusivamente pasan por ese tramo. Entonces la gente está incómoda, ¿por qué? Porque de alguna manera la presidenta, que es Dina Boluarte, está burlando constantemente. No quiere reemplazar, por ejemplo, la represión y la matanza que hace, por ejemplo, a de alguna manera escuchar las demandas en las calles del pueblo peruano. Y allá desde el sur, exclusivamente expresamos que nos escuche y de alguna manera estamos pidiendo que renuncie a su cargo. Estamos pidiendo justamente un adelanto de elecciones, que se cierre el Congreso y de alguna manera que surge exclusivamente la Asamblea Constituyente. Los porqués, señor periodista, los tenemos en cada piquete, se evalúa, fundamentamos. Pueden ir de alguna manera. Ahora, pero ¿qué va a pasar? Porque usted mismo dice, esta protesta empezó en diciembre del año pasado, estamos marzo, y lo que está claro a estas alturas es, uno, que el Congreso de la República no quiere adelantar las elecciones. Han boicoteado la última posibilidad que hubo hace unos días en la Comisión de Constitución, ni siquiera aprobar que entre a debate al Pleno, ni siquiera han aprobado eso, ni siquiera han querido pasarlo al Pleno. Y por el otro lado, Dina Boluarte ha dicho que no va a renunciar, que ella no, de ninguna manera va a renunciar, y el argumento que ha dado, por ejemplo, acá el ministro de Defensa, es que si Dina Boluarte renuncia sería peor, porque quien sería a cargo del gobierno sería el Congreso, que tiene 90% de desaprobación. Sí, entonces, de alguna manera eso es exclusivamente la respuesta de los pueblos originarios. Van a continuar, obviamente va a haber consecuencias. Obviamente también está en camino más matanza, por ejemplo, de esa política de repente impuesta exclusivamente por Dina Boluarte. Ya, pero ¿qué es? La pregunta es ¿qué es lo que viene después? Porque, digamos, uno puede proponerse un objetivo, pero también uno puede fracasar en ese objetivo. O sea, yo entiendo el dolor que hay en Puno, la molestia, la indignación, donde se mezclan además muchas cosas, no solamente las muertes, sino la marginación, el abandono, la discriminación. Yo creo que la cantidad de problemas sociales sin resolver que hay en Puno. ¿Pero no sienten ustedes que han perdido la batalla por la salida de Dina Boluarte? Probablemente, pero el detalle está, señor periodista, de que tiene que tener, por ejemplo, un sinceramiento y de alguna manera reconocer sus errores. La falta, por ejemplo, de autoridad que le falta. ¿Dónde está, por ejemplo, la atención que le tiene ahorita el sector, por ejemplo, de la naturaleza? Aquí en el norte del Perú hay lluvia fuerte, pero en el sur del Perú no hay lluvia. Estamos exclusivamente una sequía tremenda. En una realidad completamente sorprendente. Entonces no hay cosecha, por ejemplo, de los productos. No hay, por ejemplo, costo de los ganados. Entonces, ¿cómo se hace frente a eso? Ahora, exclusivamente estamos ahí señalando cada uno, por ejemplo, de los vacíos, la arbitrariedad que impone, por ejemplo. ¿Por qué no de alguna manera tiene, por ejemplo, a decidir? ¿Por qué no respeta, por ejemplo, la ley 31.112, donde exclusivamente trata, por ejemplo, de evitar a los oligopolios y monopolios, controlarlos esa ley? ¿Y por qué se impone Dina Boluarte a decir de que esa ley no sirve? En tal caso, de alguna manera, no tiene, por ejemplo, fundamento. Entonces, nosotros no estamos derrotados en el periodista. El sector puneño exclusivamente no está derrotado. Probablemente se realicen allá los acuerdos de repente entre quechuas y aymaras, y para allá determinar, por ejemplo, y poner en debate, por ejemplo, en tapete, mejor dicho, qué es, por ejemplo, ser socio importante de un recurso, por ejemplo, que es el litio, y no sencillamente ser, por ejemplo, seguir continuando con un país primero exportador. En tal caso, se está en ello, se va a ir madurando. Si por decir se impone que sea fracasado, pero la conciencia no ha fracasado, no. La desaprobación a Dina Boluarte no ha fracasado, eso ha avanzado fuertemente. Eso quiere decir. Claro, pero el tema es, ¿cuál es la salida para acabar con esta situación? Porque lo que es cierto es que esta paralización está afectando la propia vida de los puneños, es decir, el que no haya actividad económica, que no haya comercio, está llegando, y pese a las treguas que se hacen, ¿no es cierto?, de los fines de semana para las ferias y lo demás,
lo cierto es que el perjuicio a la actividad económica es muy grande e insisto, la están pagando los propios protestantes y sus familias, ¿no? Sí, o sea, exclusivamente a vos, por ejemplo, como parte del comité de lucha, que se ponga, por ejemplo, humano, pues exclusivamente los que detentan los poderes del Estado. ¿A qué se debe, por ejemplo, la desatención? ¿A qué se debe, por ejemplo, la actitud que tienen cuando nosotros de alguna manera tenemos un derecho a la protesta? ¿Por qué siguen reprimiendo? Ahora, yo tengo una pregunta, Simeón. ¿Con quién estarían ustedes dispuestos a sentarse? Porque no, es bien complicado, porque ustedes están diciendo que se vaya Dina Boluarte, entonces Dina, me imagino que no van a aceptar sentarse con ella, pero ¿con quién sí se sentarían? O sea, tiene que haber una manera de crear un nivel mínimo de diálogo y de búsqueda de un entendimiento. Nos sentamos con la unidad, señor periodista, con la unidad de los departamentos, con la unidad exclusivamente de todos los departamentos del Perú. Hay que unirnos exclusivamente para de alguna manera reafirmar nuestra demanda, que justamente es digno, nuestra demanda es justa, no es, por ejemplo, imposición, por ejemplo, de una persona incorrecta. O sea, a unidad llamamos, a unidad determinemos y solicitemos que justamente Dina Boluarte escuche, no sencillamente reemplace con su represión a las escuchas que nos debe prestar atención. Llamamos a la unidad exclusivamente para continuar con la lucha. Al final de cuentas, la desaprobación está prevista por parte de ella. Ahora, yo tengo una pregunta, Simeón. Si Dina Boluarte convocara en Palacio de Gobierno no solo a las autoridades electas de Puno, sino a los dirigentes de los diversos comités, porque están organizados en Puno. Usted mismo representa al comité de Asillo, ¿no? Sí. Y como en su caso hay otros comités y entiendo que hay una coordinación a nivel de la región, pero si Dina Boluarte los convocara a Palacio de Gobierno, ¿ustedes irían a una reunión con ella? La expresión masiva exclusivamente es no tener diálogo con Dina Boluarte. Eso exclusivamente viene madurando, o sea, no nos va a convocar también, señor periodista, obviamente porque el pueblo va a determinar una propuesta, una plataforma exclusivamente, o sea, ahorita nos están viendo, me imagino, me están viendo a mí, exclusivamente voy a tener que decir, lo que usted me dice, la solución es el diálogo con ella, no existe esa posibilidad, ustedes no la aceptan. No, exclusivamente, son la demanda de todos los sectores, no quieren de alguna manera tener un diálogo porque impone una burla completa al pueblo peruano, no tiene, por ejemplo, atención, está constantemente burlando las demandas, pensando que de alguna manera ahí no hay razón. Yo le doy un ejemplo de algo que podría pasar, que normalmente ocurre en los países políticamente más civilizados que el nuestro. Pero si la señora Dina Boluarte le pide disculpas al pueblo de Puno, prescinde de algunos ministros que tendrán que asumir la responsabilidad política por los fallecidos, y en tercer lugar establece algún mecanismo que en realidad no depende de ella, tendría que ser un compromiso conjunto con la Fiscalía de la Nación para que la investigación sobre la responsabilidad de las muertes se haga de manera no solo severa e independiente, sino en un plazo aceptablemente corto, porque, o sea, tiene que acelerarse esta investigación, que es algo que reclaman en Puno. Pero por otro lado también el compromiso de sentarse en una mesa para resolver todos los problemas que están pendientes desde el punto de vista social en Puno durante demasiado tiempo. Sí, entonces una fórmula de ese tipo que incluya, por supuesto, el adelanto de elecciones, ¿no? ¿A ustedes no les parecería que por lo menos se podría discutir de eso? Exclusivamente, si se dieran, por ejemplo, a tener la mente un poco más amplia, sería diferente, pero no nos obedece, al contrario, nos sigue de alguna manera reprimiendo. Estamos aquí poco a pocas delegaciones y nos sigue reprimiendo. Es una muestra de que realmente no quiere diálogo ella realmente con nosotros, sino que quiere imponer. Eso los pueblos originarios no van a permitir, señor periodista. No, lo que usted dice es bastante profesional, pero eso se va a realizar, no se va a realizar de su misma parte. Si se realizara, si tuviera esas ganas, no nos estaría agrediendo, no nos estaría reprimiendo exclusivamente. Se estaría preocupando, por ejemplo, por Puno como presidenta. ¿Por qué? ¿Cómo se va a enfrentar esa sequía absoluta que tuvimos este año? Esa falta, por ejemplo, de economía, de la carne, de la leche, de las vacas, están completamente bajas. ¿Cómo? ¿Cómo si por decir no muestran un ápice de señal de ser presidenta y participar? Una pregunta que me vino de alguna gente del norte del país es si, dadas las circunstancias, no están dispuestos ustedes en Puno, sin renunciar a sus banderas y a sus reclamos, a dar una tregua que permita que toda la energía gubernamental se concentre en resolver el problema de la atención a la catástrofe, que ya no solamente es en el norte del Perú, es también en Lima y sobre todo en las zonas donde vive la gente más pobre, más humilde.
O sea, no existe esa posibilidad de una tregua, le damos una tregua, o sea, se suspende la paralización, no tienen que renunciar a nada de lo que reclaman y piden, pero dan un espacio para que se pueda enfrentar esta catástrofe que se está viendo en el norte y centro del Perú. Probablemente, señor periodista, se realice ello. La gente exclusivamente evalúa con frialdad y lo tiene esa decisión. Estamos aquí para desplazarnos ya para Asillo, exclusivamente vamos a tener, por ejemplo, las coordinaciones mañana, pasado mañana. Entonces, eso desde Asillo pueden hacer exclusivamente, pero exclusivamente es ahí con los hermanos aymaras, por ejemplo. Habría que tener, por ejemplo, un alcance de ideas de repente más claras, objetivas, se puede decir. De alguna manera se puede dar la tregua de repente como un recreo, se puede decir. Pero, señor periodista, que queden claro que los pueblos originarios no van a rendirse, no van a retroceder para decir de que la lucha ha frenado, de que la lucha ha tenido, de que la lucha tiene un sentido, de que nos han derrotado. Eso no existe, señor periodista. Eso estamos completamente seguros los quechos y los aymaras. Yo le agradezco, Simeón, por estar con nosotros. Ha sido el señor Simeón Cotori Quiñones, es el miembro del Comité de Lucha del Distrito de Asillo, en Puno. Y yo sé que con una circunstancia como esta hay gente que me va a criticar, que por qué entrevisto a la gente de Puno. Yo creo que hay que escuchar a la gente de Puno. Y yo creo que eso es una herida abierta y un tema pendiente. Y hay que buscar todos los caminos que sean posibles. Y cada uno desde donde está tiene que hacer esfuerzos para tender puentes. Y lo primero que hay que hacer es escucharnos. Y por eso está usted sentado acá, señor Simeón. Yo entiendo que viene el alcalde de Puno a Lima. Yo estoy coordinando para que él esté también sentado donde usted está sentado acá, para buscar puntos de entendimiento, insisto, para tender puentes. Y le agradezco mucho por estar acá y sobre varias de las cosas que ha dicho usted podemos discutir, ¿no? O sea, la controversia sobre la asamblea. O sea, yo no creo que una asamblea constituyente pueda cambiar las cosas en el Perú, ni creo que estemos en condiciones de hacer ahora una asamblea constituyente porque ni partidos tenemos. Y los que hay son una vergüenza. Y yo creo que más bien las urgencias tienen que ver con un país que tiene riqueza, pero tiene un Estado totalmente ineficiente y corrupto. Y la corrupción, lamentablemente, Simeón, no tiene color político, porque nos han robado los de derecha, los de centro y los de izquierda. Y estamos como estamos en gran medida por eso, y eso es lo primero que habría que corregir, y ahí podríamos estar todos juntos, fíjese usted, Simeón. Sí, como exclusivamente como asileños, como quechos, exclusivamente ponemos en manifiesto exclusivamente de que no somos de que nuestra constitución, nuestra asamblea constituyente se realice de noche a la mañana. Eso lo entendemos, constantemente lo debatimos y evaluamos. Eso es para largo tiempo, pero de alguna manera se empieza a redactar el contenido. Por ejemplo, poniendo en conocimiento, por ejemplo, por qué el 66 exclusivamente les da, por ejemplo, al titular exclusivamente una ley formal, sencillamente cuando a nosotros los campesinos, los distritos, nos hacen a un lado en las decisiones soberanas. ¿Por qué? Porque y así son muchos los puntos para debatir. Eso está va a haber tiempo, tiempo para hablar de eso, se lo aseguro. Simeón, gracias por estar con nosotros esta mañana.